Dios le bendiga, hermanos, buenas noches, los saludo a todos con la paz del Señor. Me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, al sur, en Monte Grande, para compartir un día más la palabra, ¿no? Con aquellos que la conocen, sus hijos, aquellos que están escuchando por primera vez. También te invito a que puedas compartir con nosotros la palabra del Señor y que puedas recibir un mensaje distinto a tu vida, ¿no? Porque así como cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que transitar en este mundo y buscar alimentar nuestro espíritu. Aquellos que no la conocen, sería muy interesante que sí que lo conozcan, ¿no? Y que podamos hacer una oración juntos después de compartirla y poder recibir algo de parte de Dios. Si estás cansado, si estás cansada, dice su palabra que dejes sobre él sus cargas para que él se haga cargo de todas las situaciones, de las cosas malas que pasamos día a día, las adversidades, problemas, dificultades, enfermedades, sabiendo que hay alguien que no podemos ver, pero que es mucho mayor que nosotros, que tenemos un Dios que nos ha creado. Lo bueno es saber cuál es el propósito por el cual fuimos creados, ¿no? Y cuando pasamos y recibimos ese regalo de pasar de ser creación a ser hijo, realmente ahí Dios empieza a obrar en nuestra vida. Los saludo a todos los hermanos de la congregación, a todos los hermanos en Cristo, que comparten con nosotros la palabra, que siguen a Cristo por medio de las redes, no porque no nos siguen a nosotros, no siguen a Casa de Restauración, un pastor, sino que siguen a Cristo, ¿no? Lo más importante es seguirlo a Cristo porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando nosotros nos tomamos de su mano y caminamos con Él, seguramente nuestra vida va a cambiar. Les quería compartir una palabra que sentí en mi corazón compartirla primero, ¿no? Antes de la palabra principal, que quizá alguien la está necesitando. Yo la estaba necesitando en mi corazón por cosas que van pasando en nuestra vida, ¿no? Pero es bueno cuando la palabra no es solamente soltarla ni comentarlo, ¿no? Sino también vivirlo. Es lo más interesante que hace Dios en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos, ahí recibimos el alimento espiritual. Y cuando nosotros buscamos el alimento, lo más seguro que Dios haga en nuestra vida lo que estamos necesitando, ¿no? Que cambie. Comparto la palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Voy a leer solamente este versículo. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Dios por su palabra, ¿no? Porque quizá tengas alguna carga o tenías alguna carga, ¿no? Y en este momento Dios la está quitando, ¿no? De tu hombro, ¿no? Dios nos muestra siempre con su palabra, con cosas que nosotros podemos entender. Si uno hombrea bolsa de cemento o de harina, que son muy pesadas, sabemos lo que es un peso en nuestro hombro, ¿no? Un yugo en nuestra cerviz, en nuestra cabeza, ¿no? Y dice la palabra que se va a pudrir a causa de la unción fresca de parte de Dios para nuestra vida en este día, ¿no? Que eso es lo que va a hacer cuando nosotros perseveramos en su palabra, cuando esperamos los tiempos, ¿no? Porque acá habla primeramente en aquel tiempo, dice, ¿no? Y los tiempos no son míos ni suyos, hermano. Los tiempos son de Dios. Por eso esperar en Él va a ser lo que nos haga triunfar. Va a ser lo que realmente nos haga perseverar en el camino. Sentir cuando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma es libre, no de ese yugo, ¿no? Que se va a pudrir por la causa de la unción, por causa de Cristo, por causa de su amor, por causa de su misericordia. Cuando nosotros sentimos un alivio, ese alivio va a ser de adentro para afuera, hermano. Primeramente nuestro alivio va a ser espiritual. Y por más que tengamos cansancio, que hayamos trabajado todo el día,
lo que compartía con los hermanos, los que están quizá compartiendo con nosotros la primera vez, ¿no? Cuando sentís tu vida muy cargada, declará esta palabra, ¿no? Que en este tiempo Dios va a sacar el yugo, esa carga, sobre nuestro hombro, sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu, ¿no? A causa de la unción que va a derramar Él. Entonces no nos tomemos las cosas a la tremenda, ¿no? Hay cosas que son muy fuertes que estamos viviendo en estos momentos, pero nada tiene que superar a la unción de Dios, ¿no? A la unción que Dios tiene para cada uno de nosotros para este día, algo fresco, ¿no? La unción fresca. Ahí es donde Dios empieza a actuar en nuestra vida y ahí es donde desaparecen todas las cosas. Y ahí es donde nosotros glorificamos su nombre y Él cambia, como fue en un principio, de lo que no había nada, Dios empieza a crear cosas, ¿no? Empezamos a sentirnos distintos, nos sentimos aliviados, nos sentimos como que podemos respirar, ¿no? Cuando Dios cambia ese ambiente malo de carga, ese yugo, ese no doy más, dejalo en manos de Dios en esta noche. Deja todas esas causas delante del Señor para que Él te pueda traer esta unción fresca, que tu corazón esté limpio, que tu espíritu esté limpio, que realmente pueda hacer Dios lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque sobre cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Espero que esta palabra haya sido de bendición y bueno, voy a compartir la palabra que tenía preparada para esta noche, ¿no? Que está en el libro de Mateo, capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 24. Es una palabra muy conocida, pero Dios me estuvo hablando durante esta semana y quería compartir con ustedes, ¿no? Porque primeramente la palabra es para mí, pero quería compartir lo que el Señor me hablaba en esta semana, ¿no? Porque el Evangelio es vivencia, hermano, tenemos que vivir. Por eso, si antes leíamos un versículo, leamos dos, si antes leíamos un capítulo, leamos 2 o 1 y medio, ¿no? Busquemos cada vez más del Señor, porque Dios, así como tiene en cuenta todas las cosas que están pasando, también tiene en cuenta quién es el que le está buscando en espíritu y en verdad. Y Él va a alimentar por medio de la palabra nuestro espíritu para que podamos vencer la adversidad de este mundo, ¿no? Porque eso es lo que hace Dios por medio de la palabra, nos corrige, nos enseña cómo manejarnos en distintos ámbitos de nuestra vida, en distintas situaciones, ¿no? Porque todos los días no son las mismas situaciones, no todos los días tenemos una situación de decir, bueno, hoy voy a ir a trabajar, me voy a ir cada tanto hago un trámite. No, todos los días puede sorprendernos algo nuevo, no siempre es bueno. Por eso tomar la palabra todos los días con seriedad, no con actitud, va a hacer que nosotros venzamos todas las situaciones que se pueden llegar a presentar, inclusive aquellas que quizás las sabemos hacer también, ¿no? En llevarlo a nuestro trabajo, en nuestro estudio. La palabra de Dios la tenemos que tener en nuestro corazón, plasmada, para que en todo nuestro vivir, en nuestro pasar diario, que podamos desenvolvernos mejor, cada día mejor. Les comparto lo que dice Mateo 17, versículo 24. Tiene como título esta palabra, pago de impuestos del templo, y lo leo en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta palabra que
me habló mucho esta semana, ¿no?, de lo que es un discípulo. Por eso el título de esta palabra le he puesto el discípulo de Jesús, ¿no? El discípulo sabe lo que el Señor hace, ¿no? Y principalmente el discípulo sabe que el Señor no es deudor de nadie. Por eso lo que dice el versículo 24, ¿no?, cuando llegaron, le vinieron a cobrar, ¿no? Y qué cosa, ¿no?, que al Hijo de Dios cobrarle para entrar en su casa, ¿no?, la casa de su Padre, donde Él tendría que ser glorificado, exaltado, donde Él tendría que ser puesto en primer lugar. Pero fueron a preguntarle al discípulo, seguramente sabían lo que le iba a contestar Jesús, ¿no? Porque la lucha es espiritual, no es carnal. Por eso muchas veces los ataques no le van siempre a una persona, o quizás todos los ataques le van a una persona, ¿no? Porque el diablo seguramente está buscando algo, una piedra de tropiezo, ¿no? Por eso nosotros como discípulos de Jesús tenemos que tomarnos el tiempo muchas veces de cuando nos preguntan algo, qué contestar, qué hacer, cómo se desenvuelve un discípulo, qué es lo que hace, ¿no? Si contesta como antes a la ligera, porque él le podía haber dicho, ¿no? Pero él es el Hijo de Dios, ¿cómo le vas a cobrar? Y hubiese una contienda, una pelea, seguramente algo malo iba a pasar. Pero sabiendo y conociendo a su maestro, él le dijo que sí, que Jesús iba a pagar, ¿no? Y Jesús tuvo que pagar el precio, no solamente cuando entregó la cruz, entregó su vida en la cruz del Calvario, sino desde pequeño, el transcurrir de su vida, él tuvo que pagar el precio, ¿no? ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Por eso, nosotros cuando nos presentamos a congregar, las puertas de la iglesia están abiertas y son gratis. Pero alguien tuvo que pagar un precio para que nosotros tengamos todos los beneficios que tenemos, ¿no? Y si a mí me preguntan, ¿pero tu pastor no paga los impuestos? ¿Tu pastor le regalan todas las cosas? ¿El gobierno le da algo? Yo voy a decir, sí, mi pastor paga. ¿Por qué? Porque él aprendió lo que le enseñaba, ¿no? Que muchas veces nosotros no tenemos que poner en primer lugar al dinero, sino al Señor. Entonces muchas veces tenemos que pagar un precio, ¿no? Y eso es lo que me enseñaba esta palabra en esta semana, ¿no? Que no todos quieren pagar el precio, no todos quieren pasar dificultades, adversidades, injusticia, ¿no? Y lo quieren hacer con su carnalidad. Por eso nosotros tenemos que saber quién es nuestro Maestro, quién es Jesús, ¿no? Y lo que nos enseña por medio de esta palabra, que muchas veces las cosas no son justas, no son como nosotros queremos. Pero fíjense que Pedro estaba con su Maestro y él contestó realmente que él no iba a ser deudor, que Cristo no iba a ser deudor de nadie. Fíjense si muchas veces lo tentó Satanás, ¿no?, al Señor, y no pudo encontrar nada con qué acusarle. Fíjense, si él no hubiese entrado, hubiese pagado como todos los demás. No, por eso él decía, no darle lugar a aquellos que no lo reconocían, sino darle lugar a que Él se glorifique. Los tiempos de Dios, lo que hablaba con la otra palabra, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por eso muchas veces hay cosas que no vamos a entender en el momento, porque si nosotros hacemos las cosas a la ligera, si nosotros nos manejamos como se manejan todos los demás, seguramente no vamos a hacer la voluntad de Dios. Hay que darle el tiempo a Él, que Él realmente se glorifique en cada cosa que nos pase en nuestra vida. Y esa es la palabra que recibía yo en mi corazón, ¿no? Dale lugar al Señor, dejar que Él se glorifique, dejar que Él no va a dejar nada, ningún cabo suelto. Muchas veces decimos, pero ¿cómo, Señor? ¿No te das cuenta de esto? ¿No te das cuenta de aquello? Dios ya lo sabe. Él lo que quiere que vos te alimentes, que sigas caminando con Él, que sigas buscando de Él. Tomate de su mano, créele al Señor. Dios no va a dejar nada al azar, ¿no? Acá cuando habla de las 2 dracmas, ¿no?, que eran 2 monedas. Y voy a decir, seguramente el que le fue a decir eso a su discípulo sabía que no tenían un peso encima. Que no tenían un peso. Él sabía eso, ¿no? Cuando pasó el maestro, ya él sabía lo que le iba a preguntar Pedro, le anticipó, ¿no? Por eso el discípulo sabía lo que Jesús iba a hacer. No sabía cómo,
pero él sabía que el Señor lo iba a hacer. Ahora simplemente él tenía que estar atento a lo que el Señor le decía que él haga y ser obediente a su Maestro, a Jesús, ¿no? Entonces él se anticipa en el versículo 25 y le dijo sí. Y al entrar en la casa de Dios, ¿no? En su casa, Jesús le habló primero. El Señor ya sabía todo. Y a él le hace una reflexión, ¿no? ¿Qué te parece, Simón? Le comparto lo que dice la palabra: los reyes de la tierra, de quienes cobran tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Jesús la tenía más que clara la situación, pero él no iba a contender por una moneda. Pero él, cuando hace las cosas, las hace de una forma perfecta y única. Y eso es lo que tenemos que esperar, la respuesta del Maestro. Tenemos que esperar los tiempos del Señor. Tenemos que esperar que Dios se glorifique. Dios sabe cuando nosotros tenemos deuda. Dios sabe cuando nosotros tenemos enfermedad. Dios sabe cuando nosotros estamos sobrepasados de problemas. Cuando viene alguien a preguntarnos algo y no sabemos qué contestar. El Señor lo sabe, pero tenemos que esperar sus tiempos, que sea la voluntad de Él, darle la oportunidad de que Él se glorifique en nuestra vida, porque Él lo quiere hacer, y Él lo va a hacer sobre todo plan del diablo, porque quizá esto parece algo pequeño, pero el Señor tenía todas las respuestas para darle. Pero ¿quién pensás que soy yo? Yo no soy un extraño, yo soy el Hijo de Dios, yo vengo acá a glorificar su nombre. Yo soy el que tengo que compartir la palabra, sino que muchas veces él habrá estado también callado, ¿no? Porque él estaba en la casa de su padre y él tenía todos los derechos para reclamar, por decirlo así, y decir un montón de cosas. Muchas veces lo hizo, ¿no? Y hay muchas veces que lo han sacado, pero él no dejó de hacer la voluntad de su padre. Cuando él tenía que estar en silencio, estaba en silencio. Cuando él tenía que hablar, hablaba. Cuando él no quería discutir, le daba una enseñanza a su discípulo y para que pueda entender realmente cómo manejarse, ¿no? Conocemos que Pedro era una persona muy impulsiva, pero el Señor le estaba enseñando. El Señor le estaba enseñando. Entonces, por eso en el versículo 26 le dice: Pedro le respondió de los extraños, ¿no? Jesús le dijo sobre la pregunta que le había hecho: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Aleluya, gloria a Dios. Y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. O no sé si se dirá realmente así. Yo lo leo así, perdón si me equivoco. Un estatero que viene a ser una moneda que valía las 4 monedas que le habían pedido, 2 por el Señor Jesús y 2 por Pedro, ¿no? El Señor no es deudor de nadie, pero el Señor va a hacer las cosas a su tiempo y a su forma. Pero quédese tranquilo, hermano, hermana o amigo que está escuchando la palabra por primera vez, que Dios lo va a hacer y va a ser perfecto. Hay 2 planes. Está el plan del enemigo, el que trae esa carga, ese yugo que hablaba Isaías 10:27, esas cosas que muchas veces lo sentimos como insoportables. Ese es el yugo del enemigo, esa es la carga, eso es lo que nosotros recibimos de parte de todas las cosas que están pasando, ¿no? Muchas veces nos ataca nuestro corazón, muchas veces nuestro estómago, nuestra cabeza, nos sentimos sobrepasados, nos sentimos sobrecargados, nos sentimos mal espiritualmente, mentalmente, contestamos mal, porque realmente estamos sobrecargados de esas cosas malas. Pero ese es el plan del diablo, ¿no? Que nosotros explotemos, que hagamos las cosas como nosotros queremos, más cuando hay una injusticia. ¿Cuánto le cuesta al hombre que Dios haga justicia? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto me cuesta a mí? Muchas veces decir, pero voy a tener que esperar los tiempos de Dios. No voy a ser impulsivo, contestar cualquier cosa. Por ejemplo, si hay una deuda, pero ya te voy a pagar, vos que te pensás que sos por 2 monedas. Acá el Señor con 2 monedas nos está dando un ejemplo. Por eso lo que le hablo yo es el plan del diablo. Que nosotros estemos sobrepasados,
que reventemos, que seamos como una olla de presión, que reviente y sale el agua para todos lados y va a quemar, porque todo mal impulso lleva a malos efectos, y los malos efectos llevan consecuencias, y muchas veces después decimos, pero mirá lo que hice. Ese es el plan del diablo. El plan de Dios es que nosotros tengamos la paz, el gozo y la alegría para poder sobrellevar esa situación y esperar los tiempos de Él. Entonces ahí vamos a sentir el gozo y la alegría. Ahí es cuando nosotros somos libres, cuando la situación que parecía no poder manejarla, Dios dice, esto es así, y se acomoda todo, ¿no? Así Él acomodó todo en un principio, cuando la tierra estaba desolada, cuando todo era tinieblas, ¿no? Y solamente el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y Él trajo el orden al mundo. Muchas veces nosotros de un problema hacemos un mundo, y ese mundo está desordenado como era en un principio. El plan del diablo es eso, que nosotros vivamos desordenados, que nos volvamos locos por dos monedas, que nos volvamos locos por las situaciones, por las adversidades, porque puede llegar a pasar esto, porque puede llegar a pasar lo otro. Dios dice, yo tengo el control de todo. El final de la palabra es maravilloso. Yo hubiese pensado en decir, vas a salir afuera, por decirlo así, y va a pasar una persona y te va a decir, tomá las 4 monedas. Entonces Dios se va a glorificar igual, entramos al templo, está todo en paz, podemos compartir la palabra, escucharlo, ¿no? Eso me habla también de una lucha espiritual, muchas veces que quizá por alguna palabra, alguna murmuración nos quedamos afuera de la iglesia. Atento a eso, hermano, también. Dios nos está hablando de que no nos perdamos la bendición, que no nos quedemos afuera, que busquemos la forma de estar adentro, de estar con el Señor, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que estemos con Él, ¿no? Que podamos compartir. Hoy por eso decía en un principio, ¿no? Que quizá en ese tiempo era una costumbre. Yo no digo si está bien o estaba mal. Lo que digo que me parece contradictorio es que al Hijo de Dios, ¿no? Es como una ironía de parte del hombre. Pero Dios tiene en cuenta todo. Entonces, lo que le decía anteriormente, de que hubiese sido capaz más fácil para mí o para cualquiera de nosotros decir, bueno, te van a venir con las 4 monedas, ¿no? Muchas veces Dios nos puede sorprender así. Quizá estás necesitando algo y el hermano no lo tenía. Me pasó recién. Tenía una luz quemada en mi casa y un hermano estaba ahí conmigo y me dice, yo me parece que tengo una de esas. Gloria a Dios, porque es algo pequeño, pero Dios lo tenía reservado para mí, porque eso hacía mucho que lo tenía el hermano, ¿no? Entonces Dios tiene reservada también la bendición, pero Él no puede poner vino nuevo en un odre viejo. El odre viejo es el que está mal por alguna falta, alguna dificultad, algo que nos está sobrepasando, algo que nos está dejando como apagados, ¿no? Nosotros necesitamos ese aceite fresco, esa unción fresca en nuestra vida, ¿no? Nuestro odre tiene que estar limpio de toda falta de perdón, de toda dificultad, adversidad, que lo podamos dejar en manos de Dios y buscarlo a Él, porque Él es el Señor, porque Él va a ser así como Él quiera, ¿no? Para no ofenderlo. Dice, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tomalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, lo que equivale a las 4 monedas que nos están pidiendo. Tomalo y dáselo por mí y por ti. No todos los discípulos quieren pagar el precio. Cuando hagas algo, hacelo como para el Señor. Por eso el primero dice, hacelo por mí. Hacelo porque Él fue bueno en tu vida. Hacelo por el Señor Jesús y después hacelo por vos. Entonces, todo lo que hagas y lo pongas al Señor en primer lugar, va a valer la pena. Quédate tranquilo, porque Dios dice que cuando nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa de las nuestras. Él no es deudor de nadie. Por eso, lo que siempre compartimos, ¿no? Lo que hemos recibido por gracia del Señor Jesús, por gracia lo tenemos que brindar. Y muchas veces eso va a llevar a que nos cuestionemos hasta nosotros mismos si estamos haciendo bien las cosas. Pero Dios va a tomar dominio y control de todas las cosas.
Él siempre va a sacar a la luz todas las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Pero Dios no espera nada de los extraños. Por eso, acá en el versículo 26 lo dice claramente. Pedro le respondió, de los extraños el Señor no espera nada. Ahora de sus hijos y de sus discípulos, de sus escogidos, Él va a esperar lo mejor. Él va a esperar que nosotros realmente estemos con Él. Y cuando Dios dé la orden, vamos a estar ahí para ejecutar la orden que el Señor quiere, ¿no? Pero que sea todo como Él quiere, ¿no? Por eso esta palabra que es maravillosa, yo por eso les compartía, ¿no? Si salís afuera y te dan 4 monedas, bueno, ya decimos gloria a Dios. El Señor lo tenía bajo control. Pero fíjense que Pedro se encontró con algo que era una locura. Él sabía pescar, pero si uno se pone a razonarlo mentalmente, va a decir, pero lo que me dice el Señor es una locura. Que vaya con un anzuelo y que del pesque saco una moneda sola y esa moneda equivale a lo que realmente nosotros tenemos que pagar, es una locura. Sin embargo, Pedro estaba ahí, fue obediente, lo hizo y el Señor se glorificó. Y acá lo deja claro cuando termina esta palabra, y dáselo por mí y por ti. Lo que hagas, hacelo por el Señor y por vos, ¿no? Primeramente el Señor y por nuestra vida, ¿no? Por la gracia que nosotros hemos recibido, por gracia tenemos que dar. Y muchas veces el valiente es el que se calla la boca, el valiente es el que no discute, el valiente es el que, a pesar de tener la razón, se calla la boca y espera en el Señor. Eso nos da un gran ejemplo. Esta palabra nos da un gran ejemplo que realmente esperar los tiempos de Dios vale la pena. Ser un discípulo del Señor siempre vale la pena, ¿no? Pero hay que pagar un precio, hermano. Y no todos estamos dispuestos a hacerlo. Pero el Señor va a esperar de nosotros, no va a esperar de los extraños, lo vuelvo a repetir. Él realmente sabe todas las situaciones, cuando son injustas, cuando hay enfermedad, cuando hay cosas que no podemos mantener, el Señor las sabe. Dale el tiempo al Señor que Él se glorifique. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. La palabra es de bendición, pero bueno, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, que haya sido lo que estabas necesitando en esta noche. Y aquellos que están escuchando por primera vez, no solamente de aquí, porque no sabemos hasta dónde se difunde la palabra, porque esto entra en las redes y después las redes depende para quien lo esté necesitando, seguramente Dios lo conoce también. Así que en el lugar donde estés, en Argentina o en algún país limítrofe, o a donde haya llegado la palabra, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y quería hacer una oración con aquellos que están escuchando la palabra por primera vez o que quizás no se han animado. Hoy es la noche, no dejes pasar un día, porque hoy Dios te está llamando, hoy Él está abriendo su corazón, Él se hace pequeño para entrar en tu corazón en esta noche. Y si vos permitís, hacemos una oración en el lugar donde estés, donde puedas recibir a Cristo, ¿no? Donde puedas realmente pasar de ser creación a ser un hijo. Así que en el lugar donde estés, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, yo te invito a que puedas compartir con nosotros tu nombre, un número para que podamos seguir comunicándonos, para saber de vos y que podamos estar orando por tu vida, ¿no? Por alguna dificultad o simplemente para apoyarte en oración, en un anhelo, que podamos estar en el mismo espíritu, ¿no? Que es lo que quiere el Señor. Muchas veces es difícil entender y que después de una oración somos hermanos, ¿no? La otra vez lo compartía con una que ahora es nuestra hermana y me miraba como diciendo, sí, es así, lo dice la palabra del Señor y yo le creo, ¿no? Y nosotros le tenemos que creer.
que pasamos a ser hermanos, ¿no? Y que la familia espiritual es mucho mayor inclusive que la carnal, ¿no? Quiere decir que lo espiritual es mucho mayor que lo carnal. Vamos a estar orando por las peticiones que han llegado en esta noche. Lo vamos a hacer creyéndole al Señor, ¿no? Porque realmente Dios hace como quiere. Pero esta palabra, que es una locura leerla, que no la podemos entender, sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero lo tenemos que vivir. Y Dios nos invita a que por medio de la oración nosotros creamos que realmente Dios puede hacer algo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que nosotros podamos creerlo, ¿no? Entonces acá nos comparte Jessica, pide por Brenda Valdés, por fortaleza, para que el Señor consuele su corazón, que perdió a su mamá y a su abuela por COVID, ¿no? También pide por ella fortaleza, que Dios sane su corazón y renueve su fuerza, ¿no? Gloria a Dios, que sí que vamos a estar orando para que Dios se haga presente, ¿no? Y cómo es el Señor, nos dio esta oportunidad de poder orar por otra persona, ¿no? Y nosotros no podemos estar ahí personalmente, pero la mano de Dios se mueve cuando nosotros le creemos, ¿no? Entonces nosotros, por medio de la oración, movemos la mano del Señor, y es ahí donde Él se glorifica, y donde dice la palabra, ¿no? Que cuando nosotros estamos débiles, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Pero yo le tengo que creer, ¿no? Acá Cristina también pide por su tío Antonio Ruiz Díaz, que pelea contra el COVID, y por la salud de Damián Ruiz Díaz. Por Fermín Suárez también vamos a estar orando. Vamos a presentarle estas peticiones delante de la presencia del Señor. Lo que quiere el Señor es que nosotros, como el pueblo antiguo, estemos esperando lo mismo, en un mismo corazón, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y dice su palabra que si hay 2 o 3 en su nombre, Él estará ahí, con todo su poder y con toda su gloria. Vamos a orarle al Señor para que Él pueda tomar dominio y control de estas peticiones que han llegado. Señor Jesús, en esta noche venimos delante de tu presencia. Te presentamos a Brenda Valdés, Padre. Te pedimos fortaleza, Señor Espíritu Santo. Tú conoces el corazón de esta niña, Padre, lo que ha pasado. Señor, como decía tu palabra, mi Dios, que tú estarás con nosotros hasta que tú vengas nuevamente, Padre. Tú estarás con el poder, con toda la gloria, Señor, para fortalecer, para levantar al caído, Padre. Que ella pueda sentir en su corazón ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que hay una promesa, Señor, de que si es tu voluntad, los vamos a poder ver, Señor, nuevamente en tu reino. Glorifica tu nombre, Señor, y bendice, Padre. Yo te pido la fortaleza, Señor, para esta niña, Señor, Valdés. Señor, que ella pueda sentir en su corazón ese consuelo, Padre, que tú puedas renovar su fuerza. Padre, glorifica tu nombre, Señor, en esta noche. Bendícela, Señor. Nosotros estamos creyendo junto con mis hermanos de que tú puedes estar ahí en ese lugar. Padre, abrázala, Espíritu Santo. Que ella pueda sentir tu presencia. Glorifica tu nombre con poder. Bendice, Señor, al tío a Cristina, Padre, que está pidiendo por su tío Antonio, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, bendícelo, Señor. Tú puedes hacer un milagro. Él está peleando la buena batalla, Señor. Y sé que tú estás ahí, Padre, con poder. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en medio de esta adversidad. Tú tienes la última palabra, Señor, porque muchas veces, Señor, ha pasado que la ciencia ha desahuciado, Padre, a los hermanos, pero tú te glorificaste con poder, Señor, y tú los levantaste, tú los sacaste de terapia, del coma, Padre, porque tú eres el dueño de las vidas, Padre. Glorifica tu nombre con poder, bendice, Padre, sánalo, Señor. Nosotros lo declaramos sano por tu llaga, Señor, y por tu sangre lo declaramos libre, Señor. Glorifica tu nombre con poder. Padre, glorifica tu nombre también, Señor. Te pedimos por la salud de Damián. Padre, glorifica tu nombre, Señor, por Fermín también, Padre, sea cual sea la dificultad, la adversidad que estén pasando, Señor, glorifica tu nombre con poder. Bendice a los médicos, Señor, renueva su fuerza. Bendice a los enfermeros, aquellos que están haciendo los test del COVID, Padre, glorifica tu nombre.
Bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, con tu sangre preciosa los cubro. A cada hermano, Señor, sea cual sea la adversidad, el problema, la dificultad, Señor, quita el yugo, quita el peso, quita la carga, Padre, en esta noche. Glorifica tu nombre con poder, Señor. Se rompen cadenas, Señor, a causa de tu unción. Se caen, se derriban muros de idolatría, Señor, sobre los barrios. Todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte, todo espíritu de ataque de pánico, reprendo también todo espíritu de cáncer, toda enfermedad terminal. En esta hora declaramos vencido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos que tu cobertura va a estar en toda nuestra familia, en todas las cosas que nosotros tenemos, Señor. Pero bendice, Señor, a aquellos que están pasando dificultad en su trabajo, que están, Señor, peleando la buena batalla día a día, Señor, quizá para llevar un plato de comida a la mesa. Bendícelo, Señor, y glorifica tu nombre. Bendice, Señor, la iglesia, Padre, cubre con tu sangre a todos los hermanos que han estado trabajando en la obra. Señor, tú no eres deudor de nadie, Padre, la palabra lo decía recién. Yo sé que tú estás viendo lo que hay en cada corazón, Padre. Bendice a los que diezman, a los que ofrendan. Bendice, Señor, cada hogar de mis hermanos. Bendice a los pastores. Dale la fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan seguir guiándonos, Padre. Seguir enseñándonos día a día, Padre. Ser ejemplo siempre, Señor, poniendo al Señor Jesús en primer lugar. Yo los bendigo a cada uno de mis hermanos de la congregación. A aquellos de las otras congregaciones también los bendigo. Y a unos que están peleando la buena batalla en el mundo entero, que están padeciendo persecución, muerte, que están mutilando, matando a su familia, Padre. Bendícelo, Señor, a aquellos, Señor, que esta palabra, Señor, que parece como que las cosas son imposibles muchas veces, pero para ti, para el hombre, no hay nada imposible, Señor. Glorifica tu nombre con poder, Señor, y bendice a cada uno de los hijos de tu pueblo, Señor, aquellos que están esperando en ti, Señor. Esta palabra, Señor, que aquellos que están esperando en tus tiempos, Señor, ellos recibirán la bendición de los cielos, Señor. Estamos creyendo junto con mis hermanos y declaramos que hecho está. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que tengas una buena cena, un buen descanso. Y declaramos esta palabra también para aquellos que la están necesitando, lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jesús, solo tú, Dios, me haces sentir confiado. Dios te bendiga.